del movimiento armado a la reconstrucción. La declaración de Porfirio Díaz al periodista estadounidense James Friedman en 1908, en el sentido de que México estaba maduro para la democracia, tuvo gran trascendencia, pues fue interpretada como una apertura de su régimen para la formación de partidos de oposición. En 1909, un acaudalado hacendado norteño, Francisco Madero, fundó el Club Central antirreeleccionista bajo el tema "Efectividad del sufragio y no reelección". Entre noviembre de 1910 y mayo de 1911, diversos grupos se levantaron en armas y la insurrección se extendió por casi todo el país. Francisco León de Barra pidió a Emiliano Zapata deponer las armas, pero el líder campesino se negó a hacerlo en tanto no se cumpliesen las promesas del Plan de San Luis. Ante esa negativa, León de Barra ordenó al general Victoriano Huerta atacar a los revolucionarios zapatistas. En octubre de 1911 se efectuaron las nuevas elecciones. Madero obtuvo por aplastante mayoría la presidencia de México y José María Pino Suárez la vicepresidencia. El nuevo presidente conformó su gabinete con hombres de diversas posturas políticas. Quiso dar a su gobierno un cariz democrático e incluso en su gabinete a personas de distintas ideologías, como el conservador Abraham González y el liberal Jesús Flores Magón. Sin embargo, su gobierno fue más bien conservador. En 1911 los zapatistas redactaron el Plan de Ayala, en el que los zapatistas desconocían el gobierno de Francisco y Madero y establecían que se mantendrían en pie de lucha para llevar a cabo el reparto agrario. Proponían que la expropiación y de las haciendas y la nacionalización de terrenos agrícolas para formar ejidos y fincas rústicas. Además, establecían que una vez consumado el triunfo de la revolución convocarían a las elecciones para nombrar a un legítimo presidente y mientras tanto reconocían como jefe máximo del movimiento revolucionario al general norteño Pascual Orozco y en su ausencia al propio Zapata. Ante la inestable situación política y las difíciles condiciones económicas a las que se enfrentaba México en 1916, después de 6 años de enfrentamiento armado entre distintos grupos sociales del país, Venustiano Carranza consideraba urgente tomar medidas para resolver la crisis. El hecho de que hubiera calificado a su ejército como constitucionalista denotaba la intención de solucionar la falta de estabilidad por la vía de legalidad. La situación económica del país era sin duda catastrófica. Los ferrocarriles estaban destrozados, el campo había sido descuidado, en el sistema bancario privaba el caos financiero. La industria estaba paralizada, excepto la minería y la petrolera, que habían sido favorecidas por la demanda extranjera ocasionada por la Primera Guerra Mundial. Así, desde el punto de vista de Carranza, para resolver la crisis económica había que resolver el conflicto político y para ello era imperativo redactar nuevas leyes. A finales de 1916 se reunió en la ciudad de Creta un congreso constituyente conformado por 219 diputados, con el objetivo de elaborar una nueva constitución. Desde un principio se perfilaron dentro del Congreso Constituyente dos grupos, los moderados, seguidores de Carranza, y los progresistas, encabezados por Álvaro Obregón. Sin embargo, los obregonistas se manifestaban en contra de la idea carrancista de fortalecer el presidencialismo, es decir, de otorgar al Ejecutivo un poder tan grande que sobrepusiera al del Legislativo. Además, los carrancistas no incorporaban en su proyecto las demandas sociales porque las habían luchado zapatistas sevillistas, como el reparto agrario y las mejoras a las condiciones laborales de los obreros, mientras que los obregonistas pugnaban por hacer las leyes que respondieran a dichas demandas. Tanto el reparto agrario como las condiciones de trabajo de los obreros quedaron establecidos en los artículos 27 y 123, respectivamente. Ambos artículos, pero sobre todo el artículo 27, en el que se establece que el suelo y subsuelo del territorio nacional son propiedad de la nación, daban a la nueva constitución un carácter nacionalista. Además, se incluyeron leyes sobre los derechos individuales y sociales, de tal forma que la constitución fue una de las más avanzadas de su época. El artículo 3, que se refiere a la educación, ocasionó uno de los debates más acalorados, pues constituía un punto de fricción con la Iglesia Católica. Sin embargo, se impuso el punto de vista liberal
y quedó asentado que la educación primaria en México sería laica en las escuelas administradas por el gobierno, que la primaria sería obligatoria para todos los mexicanos y se impartiría en forma gratuita.